Bien, seguimos con nuestro capítulo número 1 de la carta a los Colosenses. Nos hemos ido muy despacito porque, como normalmente lo hace Pablo, al principio él desempaca muy bien, o como que desenmaraña muy bien del Evangelio de Cristo, y luego, como vamos a platicar en un ratito, se mueve a las implicaciones. Entonces, una vez que esté bien cimentado el fundamento, vamos a poder ir un poquito más rápido. El día de hoy vamos a terminar, de hecho, el capítulo 1. Vamos a estudiar los versículos que van del 25 al 29. Y aquí Pablo, miren, nos va a hacer ver de forma muy clarita cuál es el encargo que tenemos de parte de Dios. ¿Okay? O sea, ¿qué hacemos aquí tú y yo? Y bueno, él va a reafirmar algunos otros conocimientos, nos va a hablar acerca de la madurez, pero se va a poner interesante. Vamos a ponernos en sus manos y vamos a estudiar estos versículos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias porque una vez más nos levantamos el día de hoy, nos diste vida un día más, tenemos otra oportunidad de acercarnos un poquito más a ti, de alabarte, de predicar tu palabra, de estudiarla. Te pedimos, Señor, que esta palabra que vamos a estudiar de verdad caiga en un corazón listo para dar fruto y que seamos radicalmente transformados para tu gloria, Señor. Guíanos a través de este estudio, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, la semana pasada, si estuvieron por aquí, estudiamos el versículo 24, nos aventamos toda la hora estudiando el versículo 24, y esto nos va a conectar directo con el 25. Aunque ustedes no lo tienen en su programa, voy a leer el final del 24, lo pueden ver en la pantalla, y luego vamos a entrar al 25, que es al que ustedes sí tienen. El 24 terminaba diciendo esto: voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Se acuerdan? Las aflicciones de Cristo. Bueno, continúa el 25 y dice: de ella, ¿de quién? Ella, de la iglesia, está hablando de esa iglesia, dice: de ella fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Miren, este es un concepto muy interesante porque aquí Pablo nos está explicando cómo el Evangelio de Jesucristo es su responsabilidad, ¿no? O sea, él se hace responsable de avisarlo hacia la iglesia y les dice a los colosenses: tengo esta responsabilidad para con ustedes. Pero si recuerdan, él ni siquiera conoce a los colosenses. O sea, él no plantó, él no fundó la iglesia en Colosas. Él estaba predicando en Éfeso, Epafras lo escucha, se va a Colosas, planta la iglesia, le da noticias y Pablo les empieza a escribir. Pero él siente una responsabilidad personal para con esa gente, aunque ni siquiera los conoce. Y miren, esto nos muestra cómo, fíjense, Pablo tiene una convicción acerca de la causa de su salvación que es diferente a la mayor parte de la gente, a la que la mayoría de nosotros tenemos. Fíjense, la mayor parte de la gente vemos nuestra salvación como algo medio individualista o más bien como personalista. O sea, cuando recién nos convertimos y empezamos a darnos cuenta de lo que dice la Biblia, las preguntas más comunes que la gente nos hacemos es: okay, ¿cuál es mi propósito? ¿Cómo encuentro mi paz? ¿Cómo limpio mi vida? ¿Cómo restauro mis relaciones? O sea, pensamos en nosotros, pensamos en cómo nos afecta a nosotros, cómo nos debería de afectar. ¿Okay? Entonces, como que pensamos que el propósito principal de nuestra salvación a los ojos de Dios es, una vez convertidos, preocuparnos por cómo mejorar nuestra vida. Pero si leen todas las cartas de Pablo, se van a dar cuenta cómo él nunca habla de esas cosas. O sea, nunca habla acerca de él y de su vida. Más bien, él se ve como el encargado de transmitir el mensaje que lo convirtió. O sea, no lo ve nada más con cosas que le afectan a él, sino cómo debería de afectarle a los demás. O sea, él, a través de él, cómo llegarle a los demás. Miren, es evidente que hay un componente personal muy importante, pero no se detiene ahí. De hecho, no es el objetivo principal. Y quiero que lo vean en otros versículos de la Biblia para que vean cómo el objetivo principal de nuestra salvación nunca fue nada más cómo estamos mejor nosotros. Porque hay doctrinas en iglesias hoy en día que eso es lo que te dicen: cómo ser el mejor tú. Pero ese no fue el objetivo principal. Y ven, por ejemplo, fíjense, el más famoso de esos pasajes es la Gran Comisión. Este es Jesucristo hablando en Mateo 28. El versículo 19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ese es un versículo muy conocido en donde está muy clarito que lo que nos está diciendo es: lo primero que quiero que hagas es que vayas. Y como hemos estudiado muchas veces aquí en Comunidad de Fe,
ese vayan está en forma pasiva. Entonces se podría traducir muy bien diciendo conforme vayan. O sea, es evidente que algunas personas tienen un llamado para ir a lugares muy lejanos, ¿no? Tenemos a Dani en el norte de África, Honduras, ahí está Esperanza, la familia Nicondeja, quien ustedes no conocen pero que están como misioneros en Burundi, o tenemos a familias de aquí de la iglesia que hacen misiones locales, que van a Chapanecos, que van a la zona industrial, que van o sea, andamos por todas las zonas de por aquí cerca haciendo el encargo de Pablo. Pero para la gran mayoría de nosotros ese vayan es conforme vayan trabajando, conforme vayan estudiando, conforme vayan haciendo ejercicio, conforme vayan platicando con el vecino, conforme vayas haciendo tu vida, haz discípulos de Cristo. Ese es el primer objetivo. Y el versículo 20, que es la segunda parte, en un ratito se va a volver importante esto, dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa es la parte personal, cuando le dices, ok, ahora tienes que aprender a obedecer para tener una mejor vida. Pero el primer objetivo era ir. Lo vemos también en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19. Fíjense cómo empieza. Este inicio es un versículo muy conocido también. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Aquí miren, ese versículo una vez más nos está enseñando la diferencia entre lo que es el evangelio de Cristo y la religión organizada. Porque lo que nos está diciendo es, si tú estás en Cristo, o sea, si entró lo nuevo, entonces eres una nueva creación. No dice, tienes que sacar lo viejo para meter lo nuevo. Está diciendo, cuando entra lo nuevo, transforma tu corazón y entonces empieza a ver las cosas de una manera diferente. Empieza a ver una nueva realidad para ti porque entró lo nuevo, ¿ok? Pero fíjate cómo continúa. O sea, si tú estás en Él, hay transformación. Pero ¿para qué es esa transformación? Versículo 18. Dice, todo esto proviene de Dios. Antes que nada, Pablo nos dice, esa transformación no viene de ti. Esta salvación no viene de ti, viene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Se acuerdan lo que vimos hace unas semanas? Nuestro problema principal es el alejamiento con Dios. Cuando estamos alejados de Dios, tenemos una mente hostil, terminamos actuando mal, pero Dios resuelve el problema haciendo ¿qué? Reconciliándonos con Él. Pero aquí Pablo nos dice, sí, ¿ya? Pero no es nada más para tu beneficio. Ahora tenemos un trabajo porque nos encargó el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿cuál es el encargo de Dios para nosotros? Se los puse así en su programa. Dice, somos salvados del pecado y enviados al campo misionero como agentes de la reconciliación. O sea, tú y yo fuimos sacados del tiradero en el que estábamos metidos por culpa del pecado. No estábamos en Pecadolandia, ¿se acuerdan? Ahí nacimos, esa es nuestra naturaleza. Dios nos saca de Pecadolandia y nos manda como misioneros al campo. O sea, tú y yo somos soldados de Dios. Somos parte de su familia, pero también parte de su ejército, y estamos tratando de tomar territorio que en este momento está ocupado por el enemigo, que es que el corazón de otras personas. La batalla es en el corazón de la gente. Entonces nos manda como misioneros, pero como agentes ¿de qué? De la reconciliación, es decir, explicándole a la gente cómo Dios ya nos reconcilió con Él y ya no hay alejamiento, ya somos salvos en Él. Entonces te fue dado un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu, pero para que seas un agente de la reconciliación a donde quiera que vayas. Ese es nuestro encargo, ¿ok? Pero fíjense, vamos a regresar a Colosenses, a los versículos 26 y 27, para que vean cómo se ve ese encargo, cómo lo veían antes. Dice el 26, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, esperanza de gloria. O sea, Pablo lo que nos está diciendo es, todos nosotros, o sea, él y nosotros hemos sido confiados con un encargo, que nos dice aquí, es un misterio que había estado oculto por los siglos, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. En aquel entonces está hablando de ellos, pero en este entonces está hablando de nosotros.
Dice, nosotros fuimos encargados con la revelación de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes. ¿De qué misterio está hablando? Miren, para nosotros ya no es tan misterioso. Ahorita que se los digo van a decir, no, si ya sabemos. Está hablando de que era un misterio antes, pero ahora se lo ha revelado a sus santos, que somos nosotros. Para que entiendas por qué es un misterio, tienes que entender la historia del pueblo de Israel. Si ustedes recuerdan, después de la Torre de Babel, en la Torre de Babel, por si no tienen claro lo que pasa ahí, el hombre se está rebelando contra Dios. Está tratando de decir, nosotros podemos construir algo que casi prácticamente llegue al cielo, no necesitamos de Dios. Entonces Dios dice, sí, confunde a todos los seres humanos, los que están ahí haciendo la torre, les cambia los lenguajes y entonces los esparce por toda la tierra. Dice, estos ya no van a ser mi gente, los deshereda, voy a crear a mi propio pueblo. Y entonces llama a Abraham. Le habla a Abraham, que está en la tierra de Ur, que yo no sé si se dan cuenta de lo irónico del asunto. ¿Saben de dónde era Abraham? De lo que hoy se conoce como Irak. El primer judío fue un iraquí, pero bueno, eso no importa. Llama a Abraham, y entonces lo llama a la tierra prometida y le hace una promesa. Le dice, a través de ti, a través de tu descendencia voy a bendecir a todas las familias, a toda la gente de la tierra. Lo que le está diciendo es, a través de tu descendencia voy a reconciliar a toda la gente conmigo. El ministerio de la reconciliación en algún momento va a caer en tu descendencia. Como ya sabemos, por diferentes circunstancias, la descendencia de Abraham termina en Egipto, se multiplican como conejos y entonces el faraón decide esclavizarlos porque le da miedo porque ya son muchos. Dios escucha su llanto y entonces manda a Moisés. Moisés va y después de plagas y de abrir el mar, salen al desierto y lo primero que hace Dios cuando llegan al desierto es darles la ley. Les da la ley, les dice, así es como tienes que vivir la vida, y como ya sabe que no van a poder, les da el sistema de sacrificios. Para que puedas estar bien conmigo consistentemente, pues vas a hacer sacrificios, porque la expiación del pecado se paga con sangre, con la muerte. Entonces les pone ese sistema, y les dice, ustedes son mi pueblo, yo soy el Dios del universo y el Dios de ustedes. Y les pone a profetas para que les estén recordando estas cosas todo el tiempo. El Dios de Israel es el Dios del universo. Y les dice, un día la gloria de Dios va a ser conocida por toda la tierra. Toda lengua, toda tribu, toda nación va a saber de la gloria de Dios y van a doblar su rodilla ante Él. En otras palabras, era un plan global, no nada más para Israel. Los judíos estaban medio confundidos porque para iniciar a su pueblo Dios les dice, no se junten con los demás porque los van a desviar con sus propios ídolos y sus dioses. Manténganse alejados, pero va a llegar un momento en donde los voy a mandar a todas las naciones. Entonces los judíos no entienden, ¿verdad?, que este es un plan global y esto continúa por siglos, pero es un misterio. ¿Cómo le va a hacer Dios para llegar a todas las naciones? Piensen en las complicaciones que eso significaba. ¿Se acuerdan al principio cuando están en el desierto y durante los primeros años aún ya en la tierra prometida? El templo es un tabernáculo móvil a donde la gente va a hacer sacrificios. Entonces, ¿cómo va a estar bien la gente de otras naciones si tenemos un tabernáculo móvil? ¿Lo vamos a tener que llevar a todas las naciones? ¿O va a ser como las exhibiciones de museos, ¿no? Viene el tabernáculo por 2 meses a Cancún para que todo el mundo vaya a hacer sacrificios y se ponga bien con Dios, y después lo van a mandar a Playa del Carmen. O sea, ¿cómo va a llegar Dios a todo el mundo? Y después del tabernáculo construyen el templo en Jerusalén. Y otra vez, fíjense, están geográficamente anclados a Jerusalén. Entonces, ¿cómo va a estar todas las naciones? ¿Cómo van a conocer a Dios? ¿Todos van a ir para allá? Todas las naciones tienen que hacer una peregrinación anual para hacer sacrificios, estar bien con Dios. Entonces, esto era un misterio, cómo Dios le iba a llegar a todo el mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta que viene Cristo. Cuando viene Cristo, Cristo vive una vida perfecta, muere en la cruz por nosotros, resucita, y antes de regresar al cielo, ¿qué le dice a sus seguidores? Voy a enviar al Espíritu de Dios que los va a sellar y va a vivir en ustedes. Entonces ahí se revela el misterio. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a extender su mensaje por todo el mundo? Les puse en su programa, al sellarnos el Espíritu Santo, nos convertimos en el templo de Dios. Nosotros somos el templo, Él vive en nuestro corazón, el Espíritu nos sella y ahora vive en nuestro corazón. Entonces, como vive en cada uno de sus discípulos en aquella época, ¿verdad?, y de nosotros en esta, ¿quiénes van a dar el mensaje? Pues nosotros, con todo y todo. O sea, nosotros vamos, y eso es lo que hace posible que el encargo funcione, que reafirma lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de las aflicciones de Cristo, ¿qué es lo que falta de las aflicciones de Cristo? Que las conozcan todas las naciones, ¿no? Que todo el mundo sepa de esas cosas, que se enteren de lo que pasó.
Entonces nosotros somos la mayor parte de los discípulos de Cristo. Si leen la tradición, porque muchas de estas cosas están escritas no en la Biblia, sino en tradiciones que se fueron transmitiendo. Se fueron unos a Asia, otros a África, otros a Europa, a predicar el evangelio de Cristo, las buenas noticias. Casi todos ellos mueren muertes espantosas, sufren para poder hacer todas estas cosas, pero llevan el mensaje. Y hoy en día, piensen, el mensaje se está expandiendo por todo, se está predicando en todo el mundo. O sea, Dios está haciendo en este momento lo que prometió desde Génesis 12. Todas las naciones del mundo iban a escuchar su predicación, y aunque era un misterio cómo iba a ser hecho eso antes de Cristo, pues para ti, para mí ya no es un misterio. Tu corazón es la casa de Dios y lo llevas a donde vas, y deberías estar llevando este mensaje. Ahora fíjense, otra cosa que se deriva de este mismo concepto es que como Dios vive en nuestro corazón, ya no hay lugares santos. Geográficamente, o sea, para ellos el lugar santísimo, el lugar donde estaba la presencia de Dios, ¿no? Pero eso ya no existe. Este es un salón de eventos de un hotel. No tiene nada sagrado al respecto. Lo que estamos construyendo en el terreno es un edificio para la iglesia. ¿Por quién es la iglesia? Nosotros. Entonces nosotros nos vamos a ir a meter a ese edificio, y entonces Dios va con nosotros. Pero no significa que cuando nos vamos ese es el lugar sagrado. Esas son concepciones de antes de Jesucristo que necesitamos borrar de nuestra cabeza. Miren, teníamos una cantante en otro de nuestros campos de la iglesia, que se subieron a cantar un día, y entonces al guitarrista se le rompe la cosa esa con la que están colgada la guitarra, y se siente en la bocina, y ella de inmediato le dice: ¡párate! Y se espantó, ¿no? Imagínense, pues, cargando la guitarra y tratando. Le dice: ¿por qué? Dice: estamos en el atrio sagrado, no te puedes sentar en la presencia de Dios. Le digo: pues vas a tener que vivir parada, ¿no? Porque la presencia de Dios está en todos lados, ¿no? O sea, suena bonito, suena piadoso, sí, pero no es cierto. No hay lugares sagrados. ¿Verdad? Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué pasa con el velo que separaba el lugar santísimo? Se rasgó. Entonces ahora vive en nuestro corazón, ¿ok? Por eso el objetivo de esto es tener una relación personal con el Dios que llevas dentro. Por eso ya no hay sacrificios. No tenemos que ir a sacrificar animales ya. La gente que dice que hay que regresar a la ley, pues también tendría que estar sacrificando animales, porque no puedes cumplir la ley, ¿ok? Pero bueno, ese era el misterio. Y ahora, fíjense, ¿cómo y con qué objeto? Todo este encargo nos lo va a decir en el versículo 28. Dice: nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Miren, una de las expectativas que podemos encontrar, es una constante en todos los autores de la Biblia, es la necesidad de que nosotros como creyentes nos vayamos perfeccionando. Esa palabra se puede traducir, y de hecho en muchas versiones está traducida no como perfección, sino como madurez. Es decir, la conversión es la puerta de entrada a la santificación. Va a empezar un proceso en donde te vas a ir transformando por obra y gracia de Dios que vive en ti. Miren, ¿saben cuál es mi preocupación? Yo creo que todos somos conscientes como México, de alguna manera, siempre ha tenido una influencia cultural por parte de Estados Unidos, ¿no? O sea, yo sé que hay mucha gente que es totalmente anti Estados Unidos, pero usan jeans, usan su música, manejan sus coches, ¿no? O sea, toman Coca-Cola. O sea, tenemos una influencia cultural, nos guste o no, que viene de los Estados Unidos. Y antes esa influencia cultural se tardaba cierto tiempo, ¿se acuerdan? O sea, salió una película en Estados Unidos y tenías que esperar como 6 meses para que llegara acá, ¿no? O la música o lo que sea, ¿no? Hoy en día, como todo es global, pues eso ya es casi instantáneo. Pero ¿saben en dónde también tenemos una influencia en ese sentido? En la iglesia. O sea, nuestro país fue fundado por católicos y el Estados Unidos fundado por cristianos. Entonces los misioneros americanos que empezaron a venir a México empezaron a plantar iglesias cristianas, ¿verdad? Y tenemos una influencia que viene de ellos. Y todavía hasta el momento, en la parte de iglesia se tarda, pero empieza a cundir la influencia. En este momento, en Estados Unidos, en buena parte, no todas las iglesias, hay muy bien centradas iglesias en Estados Unidos, pero muchas de esas iglesias hoy están secularizadas. Es decir, la cultura ha invadido a la iglesia más que la iglesia a la cultura. Entonces han aceptado, son tolerantes de un montón de cosas que la cultura acepta. Y entonces el objetivo de muchas iglesias allá se ha convertido en llenar a la iglesia de gente. O sea, mientras más gente venga, mejor, aunque nunca maduren.
aunque nunca haya un cambio, es raro que haya un empuje por retar su forma de pensar, retar su forma de vivir, lo cual resulta en una vida sin poder que termina por cansar a la gente, porque todo el tiempo estás deprimido, todo el tiempo estás luchando por transformarte, no funciona, te caes, luego al rato te levantas y otra vez por tus propias fuerzas, porque no hay un esfuerzo de ellos, porque haya la transformación real que proviene del Evangelio de Cristo. Entonces, nuestra responsabilidad, porque yo no soy responsable de toda la iglesia, somos responsables de nuestra iglesia y del mundo que tenemos lo más cerca posible. Nosotros, nuestra responsabilidad es guardar que nuestra iglesia nunca caiga en ese error. ¿Queremos que venga mucha gente? Sí, pero no le servimos a nadie que venga a esta iglesia si esa persona no tiene crecimiento espiritual. O sea, se convierte en un hobby. ¿No? Que para mucha gente en el mundo la iglesia, créanme, es un hobby, es algo que hacen los domingos porque está padre, no porque sea una forma en la que tú entiendes que debes de vivir. Entonces Pablo dice, necesitamos empujar para la perfección de todo hombre. ¿Cómo logramos eso? Si se fijaron, nos habló de 3 cosas. Les puse en su programa 3 cosas que ayudan a la madurez espiritual. Fíjense, lo primero que dijo en ese versículo, ya no se los repetí en el programa, lo pueden ver aquí en la pantalla. Lo primero que dijo fue, nosotros anunciamos a Cristo. ¿Se acuerdan? Eso es lo primero que dijo. ¿Eso qué significa? ¿Qué ayuda a la madurez? Número 1, la comprensión de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Lo primero que tiene que suceder es que entiendas el Evangelio de Cristo completito. Miren, si ustedes leen todas las cartas de Pablo excepto por una, Segunda de Corintios es una carta que fue escrita por Pablo para contestar preguntas específicas. Si la lees te vas a dar cuenta cómo él va contestando cosas que le escribieron, haciéndole preguntas y simplemente las contesta. Pero fuera de esa, todas las demás cartas de Pablo siempre empiezan primero desmenuzando el Evangelio, explicando, machacando quién es Cristo, lo que representa. Piensen en todo lo que hemos visto en este capítulo 1. Cristo es Dios, Cristo creó todo, Cristo hereda toda la creación, es el poder de Cristo, Cristo murió por nosotros. O sea, todo el Evangelio. Y después empieza a hablar de aplicaciones prácticas, de cómo debemos de vivir la vida. ¿Okay? Entonces siempre Pablo empieza de esta manera, las implicaciones después. Pero todo invariablemente apunta primero a Cristo. Todo está fundamentado en el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo no está siendo proclamado, si la cruz no está siendo comprendida, o sea, si tú no entiendes, no crees en la resurrección, no entiendes lo que el Evangelio significa, no tienes oportunidad de madurez espiritual real. No existe. Si el centro de todo lo que pasa en tu corazón no es Cristo, significa que lo estás tratando de hacer por fuerza de voluntad. Y todo lo que estás haciendo cuando vas a la iglesia es escuchar conferencias de motivación. Porque lo que la Biblia nos dice es que todo lo que sucede en la vida de un creyente es gracias al poder de Cristo, no a nuestro poder, no a cosas que nosotros hacemos. Entonces lo primero que tiene que quedar fundamentado y claro en la vida de una persona es el Evangelio de Cristo. Si no, estás perdiendo el tiempo. Primero el Evangelio. Luego, ¿qué nos dijo? Amonestando a todo hombre. Dice, la palabra amonestar se puede traducir de diferentes maneras. En este contexto, su significado es advertir. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Número 2 en su programa. Para que la gente madure tiene que escuchar la advertencia que Dios nos da en su palabra. O sea, necesitamos escuchar de forma muy clarita las advertencias que Dios nos da, Él personalmente y a través de muchos de sus profetas y de sus apóstoles y de sus discípulos por toda la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasa en el jardín del Edén? Dios crea al hombre, crea a la mujer, los pone en el jardín, les dice su chamba es cultivar este jardín. Les dice multiplícanse y sometan la tierra, ¿no? Diviértanse, aquí está todo para ustedes. Y les dice, pueden comer de todos los árboles, menos de uno, dice el versículo 17 en Génesis 2. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué les está diciendo Dios? Les está advirtiendo. La desobediencia tiene un precio carísimo, tiene una recompensa temporal, pasajera, que luego te deja más vacío con más hambre, pero después tiene un precio altísimo, porque si desobedeces a Dios, ciertamente morirás. La Biblia es clarísima repitiendo esto por todos lados, y no nada más en el Antiguo Testamento,
Porque yo he tenido conversaciones con gente que dice, no, bueno, pero como que Dios estaba de malas en el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, quién sabe qué le pasó, se levantó temprano o algo, porque no, todo enojado. Pero en el Nuevo Testamento ya es más amorosa la cosa. Escúchenlo en el Nuevo Testamento, Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Es lo mismo, pecado, desobediencia, rebelión, es muerte. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La gente en nuestra época tiende a enfocarse en el final de ese pasaje. Ay, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, qué buena onda. Y efectivamente, pero la primera parte también es verdad. Dice, la paga del pecado es muerte. Y miren, yo sé, en la época en la que vivimos nosotros, por la manera que tenemos de pensar debido a la era en la que vivimos espiritualmente hablando, la gente piensa, pero eso no es justo. Es una exageración, o sea, que yo voy a decir una mentirita y ya por eso me voy a ir al infierno. O sea, eso tiene que ser muerte. Y sin embargo, si lo piensas, te vas a dar cuenta que es absolutamente justo. Porque no se trata de qué haces, o sea, de qué tamaño es el pecado que cometiste, sino qué estás cometiendo contra quién. Porque lo que estás haciendo es rebelarte contra el Rey del universo. ¿Okay? Es una rebelión abierta. O sea, si tú eres una persona que, fíjate, se rehúsa a vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, a someterse a Dios a sus mandamientos, lo que estás diciendo es, yo voy a crear mis propios mandamientos, ¿no? La gente que dice, no, bueno, esto es una exageración, ¿no? Es como cuando vamos manejando, ¿no? Y ves el límite de velocidad, dice 30 kilómetros por hora, y dices, ay, payasos, aquí por lo menos 50, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Decidir cuál debería ser la ley. Bueno, cuando tú dices una mentirita piadosa de vez en cuando, ¿no? Aquí, bueno, no pagar todos los impuestos, de todas maneras ellos también son unos rateros, ¿no? Ladrón que roba ladrón, ¿no? Como si fuera primera de Marco Monroy, ¿no? O sea, inventada por mí, ¿no? O sea, no empieza a inventar tus propias leyes, ¿no? Pero lo que estás diciendo es, yo voy a reinar mi vida, yo voy a reinar en mi corazón, yo voy a crear mis propias reglas. Y eso se llama rebelión. Trata de hacer eso en cualquier país del mundo. O sea, trata de decirle al gobierno que está puesto ahí, decir, yo no voy a seguir tus reglas, yo voy a seguir las mías porque me parecen equivocadas, así que vamos a crear nuestro propio sistema de reglas en esta región. ¿Cómo le llaman a eso? Rebelión, traición, ¿no? Piensa en los grupos de gente que históricamente han tratado de hacer eso, los escoceses, los irlandeses, los vascos, o sea, toda la gente que dice, no, 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 yo no reconozco tu gobierno, yo voy a implantar el mío. ¿Cuál es la pena? Es pena de muerte, aún en la tierra es pena de muerte, ¿ok? Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es, necesitamos advertirle a la gente, necesitan escucharlo. Te voy a decir cuál es nuestro problema. Vivimos en la era de la gracia de Dios. O sea, Dios está siendo paciente, está suspendiendo el juicio, ¿ok? No nos está tomando en este momento en cuenta los pecados, porque quiere que le lleguemos a todas las personas que Él quiere que les lleguemos. Y por eso, miren, estamos muy acostumbrados a la gracia, a tal grado que cuando oímos hablar de justicia nos molesta. Nos parece una injusticia oír hablar de justicia, aunque las escrituras son clarísimas. Y lo que pensamos es, ay, pero no puede ser así, Dios no puede ser así, ¿no? Y te voy a decir cuál es el problema peor. Si no tienes cuidado, vas a pensar que Dios te debe gracia, que la misericordia Dios te la tiene que dar. O sea, no es algo que te da por amor, sino algo que ahora te debe. Y entonces vas a pensar que puedes seguir viviendo como te dé la gana, porque Dios es amor. Escucha esto clarito, Dios es amor. Su misericordia se renueva todos los días, ahora, hoy. Pero la Biblia es muy clara diciéndonos que también Dios es justo y un día su paciencia se va a terminar. Hechos 17:31. Dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo. ¿Qué dice ahí? ¿Con qué? Con justicia, por medio del hombre que ha designado, y de ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Fíjense lo que acaba de decir ese versículo. La resurrección de Cristo no nada más es prueba de que es Dios hecho hombre, es prueba de que un día va a juzgar al hombre, porque dice, lo demostró al levantarlo de entre los muertos. Entonces un día se va a acabar. Y yo sé, miren, yo sé que estas verdades son difíciles de asimilar, no nos gusta escucharlas, y por eso Pablo dice, tienes que empezar con Cristo. Tienes que empezar anunciando a Cristo, lo maravilloso que es Cristo, el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque el cielo es un lugar para la gente que ama a Cristo, no para que le tiene miedo al infierno. Entonces, tienen que saber lo que está en juego. Pero primero tienen que conocer a Cristo profundamente. ¿Qué más? Lo tercero que nos dice es,
enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Qué significa eso? El número 3 en tu programa dice la enseñanza acerca de la vida en Cristo. O sea, ahora sí hay que enseñarle a la gente cómo vive un cristiano su vida. Este es el componente personal, pero fíjense cómo está en tercer lugar. Primero está Cristo y entender qué está en juego, y después es la preocupación por vivir la vida correctamente, ¿okay? Tenemos que comprenderla, pero no es el objetivo principal. Ahora, ¿de dónde aprendemos eso? Pues de la Biblia, ¿no? La Biblia es nuestra autoridad. Pablo mismo en 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Es decir, cuando tú y yo tenemos claro quién es Cristo, lo que hizo por nosotros y entendemos lo que está en juego, entonces la palabra de Dios empieza a cambiar la lente a través de la cual ves todas las cosas. Se empieza a transformar tu percepción de la realidad, lo cual empieza a causar un cambio, es decir, empieza la santificación de la persona, pero que solo sucede cuando tomas las tres en serio. Fíjate, si tomaras las dos primeras en serio, llegarías a la tercera con una perspectiva diferente. O sea, si primero entendieras a Cristo y supieras lo que está en juego, cuando llegaras a la tercera la verías de otra manera. Porque ¿saben qué es lo que yo me doy cuenta? Poca gente realmente le declara la guerra a su pecado. Pocas personas son conscientes del pecado que tienen en su vida en este momento y dicen: esto tiene que terminar, tengo que luchar contra estas cosas. No tomamos nuestra responsabilidad. O sea, como queremos descansar en la gracia de Dios, y no llegamos a este tercer punto diciendo: esto es algo que necesito asegurarme de que sucede en mi vida, tengo que dejarle a Dios transformarme. Necesito ser diligente en estudiar su palabra, en entender todo lo que me está diciendo, saber lo que está en juego para que haya transformación. Y por eso pocos cristianos realmente maduran. Es una tristeza, o sea, es un porcentaje bajito. ¿Creemos en Cristo? Creemos en Cristo. ¿Nos encanta venir a la iglesia a cantar y a hablar? Sí. ¿Pero maduramos? ¿Cambiamos realmente? Muy pocos. Porque cuando una persona empieza a madurar, se nota en todas las áreas de su vida. En todas. Si estás casado, empieza a entender que esto no es acerca de ti, es acerca de Dios. Y en lugar de estar viendo qué hace mal tu pareja, todo el tiempo estás concentrado en qué estás haciendo tú para ser un buen esposo, una buena esposa. Y cada vez más te pones en manos de Dios porque sabes lo difícil que es hacerlo. Si eres padre de familia, los sueños que tienes para tus hijos son más allá de que tengan una buena carrera y prosperen en la vida. Van mucho más allá. Lo que quieres es que conozcan al Dios del universo, que vayan afianzados de su mano, porque pase lo que pase y cambie lo que cambie, van a ir bien. Pero tus sueños se empiezan a transformar. El dinero, las riquezas, tus recursos, los ves de otra manera. No los ves como cosas que Dios te da simplemente para disfrutarlos, sino para extender su reino, para extender su amor, para amar a la gente a través de lo que Dios te deja disfrutar aquí. Todas tus prioridades empiezan a cambiar. Y miren, tienen que entender esto, son cambios que se dan de forma natural cuando tu comprensión de Cristo inunda tu corazón. No es algo que dices: ahora tengo que hacer esto, ¿no? Por ejemplo, fíjense, una de las cosas que cambia, por lo menos que yo he experimentado en mi vida, es el grupo de amigos que tengo, la gente más cercana a mí. Y no significa que un día me levanté y dije: sí es cierto, a ver, voy a borrar a todos estos de mi Facebook y voy a dejar de hablarle a tal, a tal, a tal. No es eso. Simplemente de forma natural. Me pasa a mí que de repente me encuentro con amigos de hace muchos años, con ex compañeros de trabajo que hacen una comida, ya saben, ¿no? O sea, que de repente, vamos a ver. Y yo voy emocionado, acordándome de las amistades que tenía en ciertos lugares. Y cuando llevo 15 minutos ahí, digo: ¿qué hago aquí? ¿No? O sea, esta gente ve a través de un filtro totalmente diferente y me siento incómodo y ya no se me antoja ir. O sea, no es que diga: ya no les voy a hablar porque yo ahora soy bueno, ¿no? Simplemente ya como que algo te cambia, ¿no? Tus amigos, tus ambiciones, o sea, lo que quisieras hacer en tu vida, lo que quisieras que tus hijos hicieran, lo que quisieras lograr, empieza a cambiar. ¿Y saben qué otra cosa cambia? Tus preocupaciones. Te empiezan a preocupar otras cosas. O sea, es una cosa maravillosa. Porque te empiezan a preocupar otras cosas, te preocupas más entonces por si voy caminando bien, si estoy viendo claramente, que si tengo para pagar la renta, que si la comida, ¿no? O sea, empieza a confiar en Dios sabiendo que va a proveer a su manera y que a lo mejor no lo que yo quiero, pero que al final es bueno para mí. Pero solamente sucede cuando las tres cosas suceden en tu vida. Fíjate, no es nada más admirar a Cristo. Porque hay iglesias que a eso se dedican nada más: Cristo, Cristo, Cristo. Cada quien vive como le da la gana.
¿no? Pero todos aman a Cristo, ¿no? Y no se trata nada más de estar pensando en el infierno, porque también hay lugares que todo lo que hacen es estarte diciendo: te vas al infierno, eres un pecador, ya te vi, ¿no? No te vistas de esta manera, no hagas nada, ¿no? Pero como les digo, el cielo es para quien ama a Dios, no nada más al que le tiene miedo al infierno. Y no es nada más portarte bien, por fuerza de voluntad tengo que hacer estas cosas. Esos son los legalistas, sacan a Dios de su relación, pero tratan de vivir. Esos eran los fariseos. Y normalmente son gente que, como los fariseos, se convierten en gente arrogante, que se la pasa juzgando a los demás, apuntándoles con el dedo, porque ellos se sienten orgullosos de sí mismos, que con fuerza de voluntad se portan bien. Así no funciona. Te voy a decir cómo funciona. Cuando tu amor por Cristo es tan profundo que el simplemente pensar en pasar una eternidad sin Él para ti sea inaceptable, para ti y para la gente que amas. Porque ahí es cuando empiezas a pasar el mensaje, cuando te das cuenta de lo que está en juego, ¿no? Y tomar acciones que sabes que van a desgarrar el corazón de Dios son dolorosas para ti. Entonces empieza a haber madurez. Cuando las tres cosas funcionan. Pero lo primero que tiene que suceder es que seas honesto contigo, porque ese es el problema. ¿Cuántas veces han oído a una persona que hace un tiradero de su vida, ¿no? Se arruina su matrimonio, arruina su relación con sus hijos o arruina su trabajo, y cuando le dices: ¿qué pasó? Te dicen: es que no sé en qué estaba pensando. ¿Han oído esa frase? No sé en qué estaba pensando. Te voy a decir lo que estabas haciendo. No estabas pensando. O sea, evitaste pensar. Podrías haber dicho: ¿qué pasa si hago esto? Pero dijiste: no, lo voy a hacer y luego me pregunto, ¿no? Entonces no estabas pensando. ¿Sabes qué me gustaría evitar? Que llegaras al cielo y cuando Dios te confronte le digas: es que no sé en qué estaba pensando. Entonces ponte a pensarlo ahorita. ¿Qué estás haciendo? ¿Verdaderamente estas cosas son ciertas en ti? O sea, diligentemente estás escudriñando las Escrituras para entender el Evangelio de Cristo, para entender su amor, para entender el intercambio ridículo que hizo dando su perfección y su vida para que tú vivieras. O sea, ¿es cierto esto en ti? ¿Lo conoces cada día mejor? ¿Te acercas a Él? ¿Eres realmente consciente de lo que está en juego para ti y para la gente que amas? O sea, ¿en algún momento te has puesto a pensar en el tamaño de tu rebelión y has dejado de engañarte a ti mismo? Que hay una mentirita, si yo soy bueno. No somos buenos, tenemos un corazón oscuro que si lo dejamos sale. Entonces, ¿eres consciente de esa rebelión? ¿Estás honestamente en guerra contra tu pecado? O sea, ¿lo has identificado? ¿Has dicho: le tengo que hacer la guerra a esto? Bien, por eso a mí Pablo me cae bien, porque Pablo es honesto y no pretende que las cosas que son difíciles son fáciles. Cuando las cosas no son fáciles, te dice que no son fáciles. Fíjense cómo termina el pasaje. El versículo 21 dice: para eso también trabajo luchando según la fuerza de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esta es una lucha, ¿ya? Nos cuesta trabajo, estamos batallando, y Él está batallando por los demás, por Él y por los demás. Y de hecho este versículo nos va a conectar directo con lo que sigue, que es el material de la semana que entra. Nos va a hablar de la lucha, de qué lucha está lidiando, contra qué cosas está lidiando Pablo, para que la iglesia se pueda mantener firme en sus creencias, que son doctrinas distorsionadas. Pero Pablo dice: esta es una lucha, y gracias a Dios esa lucha la luchamos ¿con qué poder? Con el de Jesús. Dices: con el poder que Él nos da. En otras palabras, Pablo otra vez nos está diciendo: y aunque tú trabajes arduamente por la iglesia y miles de personas se conviertan, no tienes nada de qué jactarte, porque el que lo está haciendo en última instancia es Dios. Todo, gracias a Dios, es en su poder. Pero nuestra responsabilidad es cumplir con el encargo, seguir luchando, no rendirnos. Por eso todo lo que hacemos, por eso queremos construir, por eso queremos tener más espacio, porque no cabemos, ya no, las paredes nos detienen. Porque vamos a seguir luchando, gracias a Dios, en su poder. Pero para que puedas ser parte del ejército, necesitas ser honesto contigo. Vamos a orar. Padre, es una cosa irónica, Señor, que todos los que estamos aquí, o la mayoría, nos llamamos tus discípulos, y muchos de nosotros nos la pasamos engañándonos a nosotros mismos, siendo deshonestos con nosotros. A ti no te podemos engañar.
Sabemos que de ti no nos podemos esconder y tú sabes exactamente en dónde está nuestro corazón, en qué cosas preferimos no pensar, qué cosas tratamos de esconder abajo de la alfombra, como si tú no las pudieras ver. Señor, ayúdanos, Padre, necesitamos de tu ayuda, necesitamos que nos recuerdes todos los días que estamos desnudos en tu presencia, que sí nos amas con todo el corazón, pero lo que quieres para nosotros es una vida de gozo que solamente sucede cuando te glorificamos, viviendo de la forma en que tú nos enseñas. Sé, Señor, que es imposible para nosotros hacerlo, y por eso te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, quien abrió la puerta para que todos nosotros tuviéramos acceso a esa vida. Gracias por tu Espíritu Santo que vive en nosotros. Gracias, Señor, por la luz que nos das todos los días, por el llamado que nos haces constantemente. Te pido que no nos dejes ignorarlo, que no nos dejes escondernos, cerrar nuestra mente, pensar en otras cosas, sino al revés, que seamos conscientes de lo que está en juego, que entonces nos dejemos caer totalmente en ti, Señor, en tu amor, en tu gracia, pero para ser transformados y vivir de una manera que te glorifique increíblemente. Gracias, Señor, por ese amor incondicional que has tenido siempre por nosotros. Y ahora danos la fuerza, Padre, danos la guía, danos el querer y el hacer para que se cumpla tu divina voluntad en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.